Vivir conscientemente significa estar presente en tu propia vida. Es dejar de actuar en piloto automático y comenzar como a prestar atención a lo que estás pensando, a lo que sentís, a lo que haces. La conciencia te da poder porque te permite tomar decisiones más alineadas con tus valores y con tus necesidades, en lugar de estar reaccionando por inercia. Y ahorita que estamos aprovechando el mes de la mujer, quisiera que pudieras darte la oportunidad definitivamente de ser más amiga tuya, de ser esa persona incondicional con vos, de ser esa voz de aliento, de ser más amable con vos misma. Y en la medida que lo puedas hacer con vos, estoy segura que esto se va a ir expandiendo a las demás mujeres que te rodean, a las conocidas e incluso a las completamente desconocidas. Y yo creo que ahí está la clave y ahí está el secreto de poder ir logrando que nuestros derechos puedan ser equitativos en relación a las oportunidades que tienen los hombres y que nosotras mismas, en vez de señalarnos y de criticarnos y de alguna manera estacionarnos en una posición que no nos deja crecer cuando empezamos a ver todo lo que está mal afuera y no lo que está dentro de nosotras, que al final es lo que sí podemos controlar. Ahí es cuando empiezan a darse los cambios. Y creo que esto es un trabajo interno de cada una de nosotras, de no participar más en conversaciones donde se esté criticando la vida, el cuerpo de otra mujer, de no participar más de los chismes, viste que andaba con aquel y que al final la dejó por tal. Y no, yo creo que entre menos nos prestemos nosotras mismas a ser quienes empiezan a juzgar a otra mujer y a criticar a otra mujer, más ventaja vamos a poder ir creando y tomando en esta lucha de igualdad en cuanto a las oportunidades que, que tienen los hombres y que en muchas ocasiones por ser mujeres nos cuesta más. En, en muchas ocasiones también nosotras mismas, en vez de incentivarnos y motivarnos unas a las otras, nada más hacemos lo contrario. Y ahí es donde hay que empezar a hacer los cambios. Y eso empieza por una misma. Soy Carla Sánchez, psicóloga. Bienvenida a este episodio de Crear tu mejor versión podcast llamado Amiga o Enemiga. ¿Cuál sos? En consulta trabajé con una paciente que hace un tiempo, pues ella sentía que su vida transcurría en un estado de agotamiento constante y se levantaba, preparaba a sus hijos, trabajaba todo el día y llegaba de noche sin recordar siquiera lo que había sentido durante el día. Se dio cuenta de que sus pensamientos eran un torbellino y de muchas preocupaciones, de mucha autocrítica. Entonces, durante la terapia, comenzamos a trabajar con un diario emocional. Por 10 minutos, cada noche ella iba a empezar a escribir cuáles eran sus pensamientos. Y pues con el tiempo ella se dio cuenta que eran como pensamientos muy, muy duros hacia ella misma, con frases como no hago lo suficiente, no soy suficiente, pero con el tiempo eh, ella pudo ir como analizando que ese diario era una completa queja hacia ella misma y se dio cuenta que se estaba convirtiendo en su peor enemiga. Consciente de esto, comenzó entonces a desafiar esos pensamientos y a reemplazarlos con afirmaciones de autocompasión y de autovaloración, porque es que el cambio no empieza cuando alguien te lo viene a decir, ay, mira, no, vos sí sos muy valiosa, vos sí sos muy merecedora. Claro que eso es bonito, pero ¿qué pasa cuando esa persona ya no lo dice más? Entonces no lo sos. Y ahí es donde uno se cae emocionalmente porque, claro, está esperando que sea otro o otra la que genere esa validación y cuando no lo hace, pues entonces siento que hay algo malo conmigo. Y en ese momento
me acuerdo que trabajamos esta pregunta. ¿Para qué estoy haciendo esto? Fue una de las preguntas que desarrollamos en terapia. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y ella empezó a reflexionar para qué hacía todo lo que hacía, para qué se levantaba, para qué iba a trabajar, para qué alistaba la lonchera, para qué se arreglaba. Y empezó a enfocarse en lo que realmente le da sentido a su vida, cómo estar presente con sus hijos, cómo disfrutar los pequeños momentos de la vida. Y posterior a esa pregunta que entonces fue siendo parte de la vida de ella, estarse recordando para qué está haciendo lo que está haciendo, hace que puedas cobrar sentido a las cosas, a tu vida, hace que puedas encontrar un propósito por lo cual estás haciendo lo que estás haciendo y te hace mantenerte presente en el hoy, en lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Em, Otra de las maneras en las que trabajé con ella este tema es que empezó a identificar, a prestarle atención cuáles eran sus pensamientos automáticos negativos, esos que llegan a tu mente de un momento a otro y que empiezan a atormentarte y que empiezan a generarte una serie de emociones muy incómodas y empezó a desafiarlos con evidencia real. Eso que tanto ella pensaba de forma negativa de ella misma, empezó a cuestionárselo con evidencia real. Es cierto que no hago suficiente. Y de ahí generó listas de todo lo que hace. Entonces tuvo evidencia de que para nada eh, era cierto que ella no era suficiente, porque tenía evidencia de todo lo que lograba hacer en un día. ¿Cuáles son los logros del día que puedes reconocer? Porque durante las horas activas que tenemos en cada día, hay micrologros que juntos, sumando, son afortunadamente un gran logro, pero tal vez no lo reconocemos porque lo damos por hecho. Y de esta manera, ella empezó a transformar ese diálogo interno. Entonces, de nuevo, empezó a transformar su diálogo interno, preguntándose para qué estoy haciendo esto. Empezó a transformar su diálogo interno, identificando cuáles eran los pensamientos negativos automáticos que llegaban a su mente y empezó a confrontarlos con evidencia real acerca de lo que ella se preguntaba o se decía. Entonces, por ejemplo, si ella en un inicio pensaba que no era suficiente lo que ella hacía, empezó a cuestionar. ¿Es cierto que no hago suficiente? ¿Cuáles son mis logros en cada día que tengo? Y eso, ese análisis, esa reflexión empezó a hacer que transformara su diálogo interno. Entonces no podemos cambiar lo que no reconocemos. Si no lo reconocemos, no hay manera de cambiarlo. Y para reconocerlo tenemos que vivir conscientemente. Ese es el primer paso para ser nuestra mejor propia amiga. Porque a veces nuestra enemiga interna nos dice, seguí corriendo, no tenés tiempo para estas tonterías, para estarte dando el chance de analizar nada. Así es la vida, acostúmbrese. Esa voz es tu enemiga hablándote. Entonces, quiero que tomes 5 minutos al día, vos que me estás escuchando, para preguntarte qué estoy sintiendo realmente, cómo estoy, cuáles son los pensamientos que hoy están dominando mi mente y los anotás y empezás a cuestionarlos si verdaderamente es así. El siguiente paso que quiero que tengas, el primero es vivir conscientemente. El segundo paso que quiero que puedas hacer es aceptarte a vos misma. La autoaceptación es la capacidad de poder reconocer quién sos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, sin estarte buscando por todo. Aceptarte, y ojo con esto, porque aceptarte no significa conformarte con lo que no te gusta, sino entenderte y tratarte con compasión en lugar de ser tan dura con vos.
Una amiga verdadera, por ejemplo, te apoya y te impulsa a crecer desde esa comprensión, desde ese amor y no desde la crítica, porque si no, no sería tu mejor amiga. En terapia una vez también con otra paciente, trabajé con ella porque normalmente se castigaba muy duro por sus errores en el trabajo. Cada vez que cometía un error se decía, es que soy tonta, Carla, es que yo no sirvo para esto. Y esto la llevaba a mantener un estado de estrés muy alto y con una autoexigencia muy rígida. Entonces en terapia trabajamos en cómo cambiar su diálogo interno también. Después de que su mejor amiga cometiera un error similar en aquel tiempo y ella me contara cómo la consoló diciéndole que todos aprendemos, que se dio cuenta de su contradicción, ahí en ese momento le hizo clic en su mente, porque se dio cuenta de que lo que ella le estaba diciendo a su amiga no se lo decía a sí misma. Entonces decidió tratarse con la misma compasión, con el mismo amor, con el mismo cariño y empezó a repetirse, yo estoy aprendiendo, los errores son parte del proceso, paso a paso dejó de sentirse paralizada por el miedo a equivocarse y comenzó a confiar más en ella misma. Trabajamos en encontrarle en ese momento un sentido a ese error. En lugar de verlos como fracasos, empezó a preguntarse cómo este error puede contribuir a mi crecimiento. ¿Cómo puedo hacer que esto que hoy considero que es un error me ayude a mi crecimiento personal? Y de hecho yo tengo una frase, error no es error a menos que no aprendas la lección. Error no es error a menos que no aprendas la lección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay error únicamente cuando no aprendes la lección, porque entonces la vida es tan sabia que te vuelve a presentar la misma situación, solamente que con un escenario o con personajes diferentes, pero la misma situación, hasta que aprendas la lección. Entonces ella cada vez que percibía que se había equivocado, se cuestionaba cómo este error, entre comillas, puede contribuir a mi propio crecimiento y lo transformaba. Encontraba soluciones, le daba la vuelta, lo hacía positivo al final, porque si hay un aprendizaje, decime que no va a ser positivo, aunque la lección sea dura. Pero más duro es no aprender esa lección. También empezó a registrar en una libreta, a mí me encanta que siempre tenga un cuaderno en terapia, porque empezó a registrar cada vez que se hablaba de manera negativa y la reemplazaba por una afirmación más realista, más positiva. Por ejemplo, si vos no te das la oportunidad de convertirte en tu mejor amiga, siempre va a salir esa enemiga tuya interna diciéndote, es que si no te castigas, si no te das duro, entonces nunca vas a mejorar, porque sos un desastre, porque nada haces bien. Y ahí es donde vos tenés que parar esa voz enemiga para empezar a darle campo a la voz, al diálogo interno de autocompasión y de amor propio. Entonces quiero que te mires al espejo cada mañana y te repitas, me acepto tal como soy. Eso no quiere decir que yo ahorita ame tal cosa, esta espinilla o no sé, cualquier cosa que no te guste, ¿no? Y que puedas cambiar. No es que no lo vaya a cambiar para sentirme mejor, no, es que lo acepto hoy porque hoy es parte de mí. Igual lo puedo trabajar para ir creando siempre mi mejor versión, pero desde el amor propio, desde mi aceptación propia. Porque cuando te descubras siendo crítica con vos, pregúntate, ¿le diría esto a mi mejor amiga? Posiblemente no, porque si no, no sería tu mejor amiga. El tercer punto que quiero que puedas tener presente es que tenés que ser responsable con vos misma. Hay una responsabilidad personal que todos tenemos y es darte cuenta de que tu vida está en tus manos, en tus manos.
Significa dejar de estar culpando a los demás por todo lo que te pasa y empezar a buscar soluciones que están dentro de vos, no en la otra persona, no, están dentro de vos. Una amiga no te deja quedarte en la queja y en la lamentación constante, más bien te va a ayudar a ver qué puedes hacer para mejorar, cómo podemos salir de esta situación. Una vez en consulta tuve una paciente que solía culpar a su entorno por toda la situación financiera que ella estaba viviendo. Decía que es que los sueldos eran bajos donde trabajaba, que es que ahorita todo estaba demasiado caro y todo es una crisis, que la pandemia, que aquí, que allá, que simplemente no tenía suerte. Entonces le pregunté en terapia, ¿qué podrías hacer diferente para mejorar tu situación financiera? Al principio se sintió como incómoda, pero después comenzamos a trabajar en una educación financiera y descubrió que podía aprender a manejar mejor su dinero y a generar incluso ingresos extras. Con pequeñas acciones, ella logró que su vida financiera empezara a mejorar. En ese momento trabajamos esta pregunta: ¿qué sentido tiene para mí mejorar mi relación con el dinero? Esto le ayudó a lograr comprometerse con ella misma para poder generar un cambio en relación a su estabilidad financiera. Y también pudimos cambiar el pensamiento de no puedo hacer nada, de ahí todo está caro, no me pagan bien, por siempre hay algo que puedo hacer, aunque sea pequeño. Porque tal vez creemos que cuando son cosas pequeñas, como dejar de pagar alguna aplicación, es demasiado pequeño, no va a hacer diferencia. Pero es que si sumamos acciones pequeñas, al final es un logro importante y grande. Lo que pasa es que no nos gusta tener la paciencia para ir acumulando pequeños logros que se conviertan en un gran cambio. Y si de no hacerlo, su voz interna negativa de esa enemiga que llamo yo, iba a empezar a decirle como esto precisamente, no importa lo que hagas, siempre va a estar usted en la misma situación, que la vida es así, injusta, te tocó ser pobre, etcétera, etcétera. Y eso simplemente nos estanca. Entonces, cada vez que te quejes, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Cada vez que te quejes de lo que sea, incluso del gobierno, incluso de la religión, incluso del trabajo, incluso de las políticas de recursos humanos, incluso de las costumbres en tu familia, incluso de cualquier cosa tuya, el pelo, el peso, el cutis, la ropa, no sé, cualquier cosa, desde lo más profundo hasta lo más superficial. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Siempre la respuesta va a estar en lo que vos podés controlar, cambiar dentro de vos, no en los demás, no, en vos. Porque asumir la responsabilidad de tu vida va a empezar a generarte mucho poder en vos, mucho, a tener el control de tu vida. Así que ser tu propia amiga no sucede de la noche a la mañana, está claro, pero es un cambio que puedes hacer hoy. Pregúntate, ¿me apoyo normalmente o más bien me autosaboteo constantemente? ¿Soy mi amiga o soy mi enemiga? A nivel de resumen, te quiero recordar que son tres importantes pasos para convertirte en tu mejor amiga. El primer paso es vivir conscientemente de todo lo que piensas, de todo lo que haces, de todo lo que sientes. El segundo paso es aprender a aceptarte a vos misma. Eso no significa que me conformo con lo que no me gusta, pero sí me acepto y me amo. A partir de ahí, siendo consciente, puedo generar los cambios. Y el tercer paso es recordar que vos sos la responsable completa y absoluta de tu vida, de lo que te pasa, de lo que no te pasa, de lo que haces y de lo que no haces. Toma acción hoy. Así que si este episodio resonó con vos, compartirlo con otras mujeres, déjame tu reseña acá en Spotify en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Crear tu mejor versión podcast. Y no olvides estar atenta
a los episodios que vamos a estar realizando porque todos tienen que ver con poder ir creando esa mejor versión este 2025. Un abrazo.